Si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde proviene el mal? ¿Te has preguntado alguna vez sobre el origen del mal? Vamos a explorar el misterio detrás de la caída de Satanás, una historia que desafía nuestra comprensión de lo bueno y lo malo. Originalmente, Dios creó a Satanás como un ángel, y todos los ángeles fueron creados a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. Como nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 3, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él ni siquiera una sola cosa existiría. Sin embargo, dado que Dios es santo, no puede estar directamente vinculado a la creación del mal. Desde la razón y la perspectiva bíblica, es evidente que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad, y cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo la ira divina hacia sí mismo, sino que también persuadió a algunos ángeles a unirse a su rebelión. Se estima que 1/3 de los ángeles siguieron a Satanás en su rebelión, transformándose en seres genuinamente malévolos y hostiles hacia Dios, sus planes y la humanidad que Él había creado. En Isaías, el capítulo 14, versículos 12 al 17, se relata cómo Lucifer, el lucero del alba, hijo del amanecer, cayó del cielo al suelo. El pasaje describe su soberbia al decir en su corazón que subiría al cielo, elevaría su trono sobre las estrellas de Dios, se sentaría en el monte de la asamblea en los confines del norte, ascendería por encima de las alturas de las nubes y sería semejante al Altísimo. Sin embargo, en realidad, Lucifer sería llevado al Seol, a las profundidades de la fosa, al reino de los muertos. Antes de su caída, Satanás parecía haber disfrutado de los niveles más elevados de poder y prestigio jamás otorgados a una criatura. En cuanto a su naturaleza, Satanás pertenece a la clase de los querubines, seres angelicales que probablemente constituyen la más elevada clase y orden. En Ezequiel capítulo 28, versículo 14, leemos lo siguiente: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. En el verso 12 del mismo capítulo se le pide al Hijo del Hombre que entone un lamento por el rey de Tiro, y se le dice: así dice el Señor Dios, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Las expresiones sello de perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza, indican que este ser era superior a todos los demás seres vivos en inteligencia y atractivo físico. El lenguaje figurativo de este verso habla de su exquisita perfección. Además, la posición de Satanás no era solo la de un líder ungido, sino que también era llamado querubín protector, lo que podría indicar su papel como guardián, un proclamador de la majestad y santidad de Dios. Por último, parece que habitaba en la presencia de Dios, ya que caminaba entre las piedras de fuego. En Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 16, se describe lo siguiente: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, topacio, diamante, crisólito, ónique y berilo, el zafiro, carbunclo y esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse, en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Esta declaración sintetiza sus cualidades personales y morales, ya que él poseía el sello de perfección y era impecable en belleza. Desde el día de su creación hasta que cometió su primer pecado, este ángel exhibía una perfección y rectitud inquebrantable, lleno de sabiduría y belleza, como todas las creaciones divinas. Este ángel era impecable desde el principio y destacaba por su atractivo particular. Los querubines y serafines parecen ser seres celestiales supremos, y todos estos aspectos indican que esta entidad ocupaba la jerarquía más elevada
entre todas las criaturas en el universo. Este ángel estaba ubicado en el monte santo de Dios, haciendo referencia a la gloria visible de Dios y al lugar donde reside. Además, caminaba entre las piedras de fuego, lo que simboliza su cercanía al Señor. El origen de su perversión es un misterio, ya que Dios solo menciona que se encontró iniquidad en él. La mejor pista sobre lo que sucedió en la mente de Satanás está en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Reflexionando sobre la hermosura otorgada por Dios, quedó cautivado por su propia apariencia y se vio consumido por el orgullo. En Lucas capítulo 10 versículo 18 Jesús dice lo siguiente: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Las expresiones de Jesús sirven como una advertencia contra el orgullo, como si estuviera indicando: si se sienten jubilosos porque incluso los demonios se someten a ustedes, recuerden que el orgullo es el pecado que da origen a todos los demás. La excesiva arrogancia fue la causa de la caída de Lucifer y su expulsión del cielo. En Ezequiel capítulo 28 versículos 18 y 19 está escrito lo siguiente: con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se quedarán atónitos por causa tuya. Serás objeto de espanto, y para siempre dejarás de ser. En Isaías se evidencia el orgullo de Satanás manifestado a través de una rebelión específica, destacándose las 5 ocasiones en las que utiliza la expresión yo haré, en los versículos 13 y 14. Estas declaraciones reflejan claramente la autoafirmación y la rebelión de Satanás. Al declarar su propia voluntad en contra de la benevolencia del Altísimo, la primera afirmación expresa su deseo de ascender al cielo. A pesar de que Satanás tenía acceso a la misma presencia de Dios como el principal querubín, esta declaración no implica simplemente visitar, sino residir en el cielo. Esto sugiere que Satanás anhelaba habitar en el lugar sagrado de Dios y posiblemente buscaba un reconocimiento a un nivel equivalente al de Dios. En segundo lugar, expresó su deseo de elevar su trono por encima de las estrellas de Dios, refiriéndose a los ángeles. En tercer lugar, proclamó que se sentaría en el monte de la asamblea, un centro de la administración del reino de Dios asociado al gobierno terrenal del Mesías desde Jerusalén. En cuarto lugar, declaró que ascendería por encima de las alturas de las nubes, expresando su anhelo de una gloria aún mayor o comparable a la de Dios. En quinto lugar, afirmó que se haría semejante al Altísimo, siendo este el punto culminante de su autoafirmación y rebelión contra Dios. Satanás no deseaba ser diferente de Dios, más bien admiraba el poder y la autoridad divina, anhelando usurparlos para sí mismo. Prefería arrebatar la autoridad de Dios en lugar de someterse a ella, ya que su aspiración era ser semejante al Altísimo. Su anhelo de ser similar a Dios se centraba principalmente en términos de autoridad y control, con la intención de reemplazar a Dios. Sin embargo, este intento resultó en ser un impostor en lugar de un sustituto. Con la rebelión se produjo un cambio de personalidad, perdiendo toda la santidad derivada de su creador y siendo reemplazada por la corrupción. Aún en la reflexión, Satanás no podría ser equiparado a Dios, como se establece en Isaías capítulo 42 versículo 8, donde Dios declara que no compartirá su gloria con otro, ni dará su alabanza a imágenes talladas. Isaías 43:10 subraya que no hay otro Dios formado antes ni después, y en los versículos 5 y 6 de Isaías 45 se enfatiza nuevamente la unicidad de Dios, proclamando: yo soy el Señor, no hay otro fuera de mí, no hay Dios aparte de mí. Este mensaje se repite en los versículos 21 al 33 de Isaías 45, donde Dios invita a presentar pruebas de su divinidad
y resalta su exclusividad como Dios justo y Salvador. A pesar de su caída, Satanás retuvo parte de su dignidad, aunque fue expulsado de su posición exaltada como la estrella de la mañana, hijo del alba, que brillaba con la luz santa de Dios, transformándose en Satanás, el opositor de todo lo que Dios representa. El pasaje sugiere que la influencia y el poder de Satanás aún eran palpables, ya que ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a emitir un juicio difamatorio contra él. El juicio de Dios, con su rectitud moral, fue necesario para condenar un pecado tan grave. Satanás será arrojado al Seol, a los recovecos de la fosa, junto con aquellos que los siguen, como se menciona en Isaías capítulo 14, versículo 15 y capítulo 24, versículos 21 y 22. En el día señalado, el Señor visitará y castigará a los ángeles caídos y a los reyes de la tierra, reuniéndolos como prisioneros en una prisión, donde después de muchos días serán visitados y castigados. Es fundamental comprender que Satanás es un ser creado, no equivalente a Dios en maldad ni poseedor de cualidades divinas como omnipotencia o omnipresencia. Ezequiel refuerza el control de Dios, y a lo largo de ese libro, Dios se proclama como el Señor, asegurando a través de la historia de Satanás que Él está en control. La destrucción de Satanás resultará de su propio orgullo, arrogancia y rebelión contra Dios. Aunque este viaje nos ha llevado a través de los misterios celestiales, es solo la punta del iceberg. Así que te invitamos a explorar más verdades sorprendentes y a embarcarte en un viaje de abundancia y bendiciones espirituales a los pies de Jesucristo. Y para mantenerte informado, pulsa a seguir la página si no lo has hecho, regálanos un like y comparte este contenido con todos tus conocidos. Nos veremos en la próxima. Que Dios te bendiga.